Esto es Así se resuelve, el podcast, una producción del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Aquí resolvemos tus dudas y te contamos cómo tus derechos también se escuchan. Hola, bienvenidos sean todas y todos ustedes a el podcast del Tribunal Estatal Electoral. Así se resuelve. El objetivo de este podcast es crear un lazo más estrecho con la ciudadanía, tener diálogos más cercanos, más entendibles, no tan jurídicos o no tan de abogados las palabras, y a través de esos episodios poder conocer un poquito más de todo lo que el tribunal y muchísimas otras cosas del mundo del derecho realizan. Tenemos el día de hoy una invitada muy, muy especial. Quédense para verla en la entrevista y también tenemos nuestros segmentos que ya conocen, no tan técnicos, y te escuchamos. Que por cierto, vámonos a ver nuestro primer segmento, no tan técnicos. Hola, nosotros somos Garo y Steven y el día de hoy tenemos otro nuevo episodio de nuestro queridísimo segmento denominado No tan técnicos. Y bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, estimado Garolik? Bueno, en los anteriores segmentos estuvimos hablando de qué es una jurisprudencia, dimos un ejemplo de una jurisprudencia, pero no hablamos de qué es una sentencia, que al final de cuentas es lo que a través de una sentencia llegamos a una jurisprudencia. Bueno, a través de 5. Entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, una sentencia es una resolución a un conflicto que emite una persona juzgadora. Puede ser un juez, una jueza, un magistrado, magistrada. O sea, es como la solución a un problema que emite o saca un juez, ¿no? O sea, tenemos un problema, una controversia. Presentas ese problema ante una autoridad judicial. Ajá, se lleva ese problema ante las autoridades competentes y lo que esta autoridad hace, lo que hace un juez es resolver, es decir, le da una solución al problema. Estudia con base en eso, determina. Toma en cuenta todo lo que tiene que tener para llegar a una conclusión y a una solución. Y muy simple lo podemos tener, por ejemplo, en la materia familiar al resolver un divorcio, si es un tema económico, pues un juez mercantil o un magistrado mercantil, o en la misma materia electoral, ¿no? Sí, en materia electoral se resuelven los conflictos que tienen que ver con el derecho a votar, a ser votado, una elección. Y muchas veces cuando hablamos de una sentencia pensamos que una persona es condenada a la cárcel, ¿no? Pero no necesariamente es así, o sea... No, porque hay distintas materias, hay muchas materias en las cuales puede haber problemas, ¿no? O sea, incluso materia ambiental, en materia... Hay muchas diversas. Correcto. ¿Tú piensas que un juez está obligado a emitir una sentencia? Mira, como yo soy abogado, entonces sí me sé la respuesta, y la respuesta es que primero el juzgador, la persona que va a resolver, tiene que revisar que esa demanda cumpla o denuncia cumpla con todos los requisitos previstos en la ley para ahora sí tomar en cuenta todos los elementos que tiene que tomar en cuenta para ahora sí resolver o entrar al estudio, porque muchas veces se presentan demandas sin estar firmadas. Sí, parece que no, pero sí pasa. Pareciera y pasa muchísimo. Que es algo que nadie se pasaría, pero pasa demasiado, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que esta explicación de qué es una sentencia, esperemos... Y ahora sí ya saben qué es una sentencia. Si les preguntan por la calle... ¿Qué es una sentencia? ¿Qué es una sentencia? Ya lo saben. No se hagan patos. Muchas gracias por este episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Y comenten algún tema o pregunta de qué quisieran escuchar. Explicada, no tan técnico. Aquí les vamos a poner nuestras redes sociales. Hace mucho frío, entonces vamos a poner un pingüino aquí que va a tener nuestras redes sociales. Síganos en ellas y muchas gracias a todas las personas que hacen posible este bonito podcast. Muchas gracias y a nuestros 95 millones de audio escuchas. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias a nuestros compañeros Edgar y Esteban en el segmento No tan técnicos. Como siempre es un placer escuchar su segmento tan divertido, tan ciudadano, muy informativo también. Sí, muy digerible, creo que muy entendible. Sí. Y pues ahora, ¿qué segmento tenemos? Vamos ahora sí con una invitada muy especial. Vamos a la entrevista. Agradecemos el día de hoy la presencia de la magistrada Roxana García Moreno, quien cuenta con una amplia trayectoria en el derecho electoral, quien fue nombrada como magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en el 2020 y se convirtió en la primera mujer presidenta del tribunal en el año 2022.
Bienvenida, magistrada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Fernanda, Aranza, muchas gracias y celebro la iniciativa de este podcast que hizo la presidencia del tribunal, el magistrado Hugo Molina. Y pues es un ambiente joven, es un ambiente relajado y qué bueno para poder conectar con los jóvenes que nos hace tanta falta. Y quiero decir que en el tribunal pues la mayoría del personal que trabaja aquí pues es gente joven. Es generación del reemplazo, o sea, son los que vienen siguiéndonos y pues son personas todas muy preparadas y que se siguen preparando a lo largo de todo este tiempo que han estado trabajando en el derecho electoral, en el proceso electoral. Y pues cuando entramos aquí vemos lo apasionante que es esta materia y ya no queremos salir de aquí, nos atrapa y quedamos aquí atrapados en esta maravillosa materia que es el derecho electoral. Muchas gracias por la invitación. Magistrada, pues muchísimas gracias. La verdad es que justamente esa es la idea. El podcast Así se resuelve, pues el objetivo es acercarnos a las juventudes para informarles y que se interesen un poquito más en los derechos político-electorales del Estado. Y justamente la clave aquí pues es utilizar un lenguaje más ciudadano, quitarnos un poquito el tecnicismo, las formalidades que a veces se utilizan en el derecho. Entonces aquí en el programa contamos con una llamada alerta jurídica, por si acaso tenemos que hacerla sonar para explicar una palabra pues de manera más sencilla. ¿Le parece? Muy bien, esperamos no usarla. Esperemos no usarla. Magistrada, bueno, para iniciar nos gustaría como encaminar esta conversación, esta plática en un tema que creo que es muy importante nombrar siempre porque, como bien dicen, lo que no se nombra no existe. Usted es una mujer en un sistema o en un mundo que se diseñó por hombres y para hombres, tristemente. Entonces, ¿cómo ha sido esa trayectoria de abrirse paso en estos espacios que han sido, digo, me imagino, muy complicados? Fíjate que siempre me llamó la atención la política, pero siempre también fui una apasionada del derecho. Entonces, precisamente el derecho electoral es una perfecta combinación entre la política porque nuestras decisiones recaen en lo que puede ser un municipio, en lo que puede ser una gobernatura, en lo que puede ser una diputación local. Entonces es una perfecta combinación entre el derecho y la política, más sin embargo, nuestra función 100% es jurisdiccional. Y sí, hemos avanzado mucho. Fíjate, cuando yo inicié, no había la cuota de paridad, o sea, estamos hablando de que fui consejera de la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral en el 2000. Entonces, había una escasa paridad de un 70% y un 30%. Obviamente el 30% siempre era para las mujeres, la cuota menor siempre entrábamos las mujeres. ¿Cómo hemos avanzado a lo largo de estos 25 años en que ahorita es la primera vez que el Pleno está conformado por una mayoría de mujeres? Sabemos 2 mujeres magistradas. Tampoco existía lo que es violencia política de género. Y es algo que siempre ha habido, o sea, la violencia política, más sin embargo, no estaba ni reconocida ni regulada. Es sumamente difícil llegar a espacios en donde están ocupados por hombres y en donde para los hombres es mucho más fácil ponerse de acuerdo. Y muchas veces, tanto en el poder ejecutivo como legislativo como judicial, hay muchas mujeres que son brillantes, que son estudiosas, que pueden aportar mucho, pero que no podíamos llegar, o sea, no podíamos llegar y son los llamados techos de cristal, porque siempre estábamos en una segunda línea y a lo mejor influíamos, pero desde una segunda línea no nos tocaba estar al frente. Y ahora que nos ha tocado estar al frente, pues es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque traemos la representación de muchas mujeres, entonces lo tenemos que hacer con honestidad, con ética, con trabajo, con disciplina, con ejemplo. Y yo siempre también he pensado que las mujeres tenemos que demostrar día a día que sabemos, que podemos,
porque siempre somos las más cuestionadas, ¿sí? Siempre si hacemos algo es porque el secretario nos dijo, porque el jefe nos mandó, o sea, muchas veces hacen detenimiento de nuestras propias resultados, de nuestras propias opciones, de nuestras propias propuestas. Siempre quieren minimizar nuestras ideas diciendo, es que le dijo fulanito, sutanito, y no es cierto, somos capaces y lo estamos comprobando. Tenemos actualmente en el México independiente por primera vez una mujer, bueno, en toda la historia de México, una mujer presidenta. Tenemos a la primera gobernadora del estado, y aparte de que fue la primera mujer en poseer la gobernatura del estado, fue también la primera persona que se reeligió en la presidencia municipal. Entonces, pues, hay un trabajo, hay una carrera, hay un caminar, o sea, no somos improvisadas, no somos nada más resultado de una cuota, sino que, te digo, yo tengo una trayectoria en lo que es el derecho electoral de 25 años, o sea, no llegué por una cuota, pero sí llegué gracias a que la ley establecía que debía de haber mujeres, porque hubo una reforma en 2014 aquí en el estado de Chihuahua, en donde fue un retroceso, porque en el 2014 se quitó precisamente lo que hablábamos primero, que era la cuota de 70-30. Entonces, al quitarla, pues pusieron puros hombres. Entonces, eso también crea que en toda la historia del tribunal, que ya son 30 años desde que inició con el Tribunal de Elecciones en el 97, en donde solamente hemos habido 5 mujeres, habemos en toda la historia del tribunal 5 mujeres. Entonces, es triste eso. Y como te comentaba al principio, aquí hay muchas mujeres, en el instituto hay muchas mujeres, a nivel superior también ha sido un semillero de grandes juristas electorales, y pues hay mucho donde cortar en cuanto a la generación del reemplazo, porque en un inicio no había tantas personas que se dedicaran al derecho electoral o que supieran de derecho electoral. Aparte, el derecho electoral es un derecho que cambia continuamente, o sea, te puedo decir que en cada sexenio ha habido reformas a la ley electoral, entonces tenemos que estarnos actualizando constantemente con los nuevos criterios que hay, con los nuevos precedentes y precedentes que también hemos hecho nosotros en los tribunales locales y que han sido muy importantes para poder tener un sistema democrático más justo, más veraz, más que le dé certeza a la ciudadanía y pues que se respete el voto de toda la ciudadanía. Maestra, muchas gracias. Qué fuerte todo lo que nos comparte el hecho de decir, o sea, no llegamos a lo mejor por una cuota, pero llegamos porque la ley pues así lo exigía, ¿no? Así es. ¿Y cómo ha sido, ahora que lo mencionaba, que es con mucha responsabilidad, porque creo que justo cuando emití en las elecciones de este año, yo le decía a una amiga, creo que como mujeres, yo como mujer siento una doble responsabilidad al votar, porque voto por mis instituciones, por la democracia, por ejercer mi derecho, pero también con la responsabilidad, con el compromiso de las mujeres que se ganaron ese derecho al voto. ¿Cómo ha sido para usted presidir un tribunal con temas de voto siendo mujer? Porque a toda la vida, como platicamos, o sea, había ido puros hombres en la presidencia y puros hombres, puros hombres y puros hombres, y usted es la primera mujer presidenta en ese tribunal. Fíjate que quedé muy satisfecha con nuestra gestión porque logramos transformar una parte del tribunal. O sea, por ejemplo, hicimos la oficialidad de partes. En 27 años no había oficialidad de partes en el tribunal. Creamos y fuimos el primer tribunal a nivel República Mexicana el juicio en línea. Hicimos también cuestiones por las acciones afirmativas, instruyéndoles al Instituto Estatal Electoral que cuando conformara las asambleas municipales pusieran una persona al grupo vulnerable para que por primera vez las asambleas municipales estuvieran conformadas de una manera incluyente. Esta también fue una sentencia que fue la primera sentencia a nivel nacional y que nos replicaron en otros estados. Entonces, vamos formando brechas, vamos formando cosas también.
la primera sentencia que hicimos debido a que presentó una denuncia a una persona con discapacidad visual. Hicimos nuestra primera sentencia en braille. Batallamos mucho para poderlo hacer, para poder conseguir quien nos tradujera esa sentencia al sistema braille, pero a la hora en que se le notificó a la persona en sistema braille su sentencia y en sistema de audio, pues son pequeños avances que se van formando, que se van haciendo, ¿sí? Entonces, creo que lo hicimos bien, o sea, nos interesa mucho el tribunal, tenemos mucho cariño al tribunal y teníamos muy claro que habíamos llegado para servir al tribunal, no para servirse del tribunal. Entonces, otra de las cosas que hicimos fue igualar los sueldos, porque tú sabes, o sea, ustedes están aquí 24/7, que nosotros no tenemos días hábiles, o sea, en proceso contamos con sábados y domingos y son jornadas muy exhaustivas, o sea, hay personas que han entrado y se han salido a la semana, ¿por qué? Porque no aguantan la presión, porque no aguantan el trabajo, porque las personas que trabajamos aquí somos personas comprometidas, como te digo, enamoradas de la materia y que desertan muy pronto si no es para aquí. Ellos, el solo sistema, el solo nivel de trabajo de las jornadas de estar hasta las 11, 12, 1 de la mañana, al siguiente ya estar a las 9 de la mañana, cambiar criterios, vuelvo a lo mismo, estar actualizado y que sacaron un precedente acá y que ya es obligatorio, entonces ahí va para atrás. Es un sistema de mucha presión, de mucho dinamismo, de mucha rapidez, de mucha agilidad mental. Entonces, también era muy merecido que las personas que trabajaban aquí en el Tribunal Electoral tuvieran los mismos sueldos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Entonces también logramos igualar los sueldos para que tuvieran sueldos dignos, o sea, y que se les reconozca su trabajo, porque somos un tribunal serio en donde tenemos un 98% de efectividad. Nuestras sentencias fluyen y nos las confirme tanto sala regional como sala superior. Entonces, es una gran satisfacción, son algunas de las cuestiones que hicimos y sobre todo respetar a las mujeres que vinieron atrás de nosotros y que lucharon porque nosotros ganáramos ese lugar. Y nosotros tenemos la obligación de dejar sembrado precisamente para las generaciones que llegan y que puedan seguir adelante. O sea, cuando no sean necesarias las cuotas, cuando se llegue de una manera natural, pero esto yo lo veo todavía a largo plazo porque no hemos llegado a una paridad real y ojalá no sean necesarias en algún punto las cuotas en México. Ahora, también te puedo comentar que tenemos un derecho electoral muy avanzado a comparación de otros países y que difícilmente, o sea, se ha construido a lo largo de 30 años poco a poco, o sea, y antes el IFE, ahora el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los tribunales locales han puesto poco a poco ladrillos para hacer una gran fortaleza electoral. La ciudadanía se queda conforme con nuestras sentencias. La ciudadanía cree en los órganos autónomos electorales. Tenemos 30 años de pluralidad que tampoco nunca se había visto en México desde que existen los organismos electorales, en donde un partido no gana todo, pero tampoco lo pierde todo. Y nadie te asegura que ese partido va a volver a ganar en la siguiente postura. Es la ciudadanía la que decide dar su voto a favor o su voto de castigo del partido que esté gobernando, y cambia de una manera pacífica. Cuando los cambios de gobierno, por ejemplo, en el 2000, que hubo un cambio de gobierno después de 75 años de un partido hegemónico, ese cambio de gobierno fue un cambio muy grande. Y fue de forma pacífica. En otros países tuvo que haber habido una revolución, una sonada, un golpe de Estado, para que hubiera habido esos cambios. En cambio, en México hemos transitado en presidencias de la República, en gobernaturas, en presidencias municipales de una manera pacífica. ¿Por qué? Porque existen organismos electorales que están atrás y que vigilan, o sea, todo lo que hacen los partidos,
todo lo que sucede en las urnas. Y déjame decirte que nosotros somos la última instancia a nivel estatal, pero que si algún partido, algún actor político, algún ciudadano no está conforme con nuestras resoluciones, hay una sala regional que revisa nuestras sentencias, hay una sala superior que tiene la última palabra a nivel nacional. Entonces no es solamente una instancia, sino que se revisa que todo esté apegado a la ley. Y a nosotros, Estado, ¿qué es lo que queremos? Pues que sala superior nos confirme. Nosotros queremos estar dentro de la legalidad y dar certeza a la ciudadanía chihuahuense de que su voto es contado, de que su voto es confiable y que va a haber una verdadera democracia. Claro, magistrada. A mí me gustaría mucho retomar un tema que me pareció muy interesante que abordó, el techo de cristal. ¿Cómo ha vivido usted romper el techo de cristal, que quiere decir recorrer y abrir camino a las demás mujeres? Fíjate que tiene mucho que ver la paridad. Cuando la paridad se eleva a un rango constitucional en el 2020, y en el 2021 se regula la violencia política, creo que ha sido un verdadero cambio para muchísimas mujeres, en donde pueden decir cuando no están conformes con algo, o cuando sienten que sus derechos políticos, electorales, o que les han afectado a sus derechos por el hecho de ser mujer. O sea, te digo, hay muchas mujeres que están preparadas y que saben, pero que no pueden llegar. Entonces, gracias a las cuotas, han tenido acceso a las mujeres, y gracias a la paridad, pues fíjate, nada más tenemos un Congreso del Estado que es paritario, tenemos un Congreso Nacional que es paritario, y esto no hubiera podido pasar si no existieran estas reglas tan concretas en donde se debe de respetar la paridad y debe de haber un 50% de mujeres y un 50% de hombres en todos los órganos de decisión. Te voy a poner un ejemplo. Ahora que tuvimos la elección judicial, en la elección judicial, en el Poder Judicial Federal, la mayoría eran muchísimos hombres, más del 80%, 75% de hombres que ostentaban las magistraturas, que ostentaban la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, para que hubiera un Poder Judicial Federal paritario, tendrían que pasar generaciones, o sea, mínimo 50, 60 años, porque ya estaban así, porque las personas estaban nombradas por mucho tiempo. Gracias a esta elección, en donde fue una elección en donde hubiera candidatos, tanto hombres como mujeres, el Poder Judicial Federal es paritario, y en el Poder Judicial del Estado quedaron más mujeres magistradas que hombres magistrados. Entonces, todo eso ha sido un camino en donde definitivamente los tribunales electorales han sido protagonistas de estas consecuencias. ¿Se me explico? Sí, claro. Claro, magistrada. Yo creo que como parte de los temas importantes para dar a conocer, me gustaría que nos platicara un poquito de qué es juzgar con perspectiva de género. Creo que es una frase que últimamente se escucha bastante, y me gustaría si nos pudiera compartir qué es juzgar con perspectiva de género. Muy bien, aquí hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta, varios hechos. Y, por ejemplo, hay también algo que se llama interseccionalidad. O sea, si eres mujer, o sea, a lo mejor es una desventaja, pero si eres mujer y si eres indígena, pues hay una interseccionalidad. Pero si eres mujer, eres indígena y eres pobre, o sea, es mayor la interseccionalidad. Entonces, se tiene que juzgar en cada caso, o sea, con perspectiva intercultural, con perspectiva de género. El ver es cuando el ver cómo vas a juzgar y cuáles son las situaciones particulares de cada caso. Por ejemplo, en la violencia política, uno de los elementos necesarios es para que se dé, para que se configure, es por ser mujer. ¿Y qué significa por ser mujer? Que le hace una mayor afectación cuando tú dices algo a una mujer que a un hombre. Por ejemplo, hay muchas sentencias
en donde ha habido violencia política de género, en donde no es igual la mujer al ser juzgada por la sociedad que cuando eres un hombre. Por decir, el hombre tiene un amante, o así como es, o sea, el hombre tiene un amante o es un coqueto o lo que sea, a cuando se lo dices a una mujer. O muchas veces a una mujer le dices, es que llegó porque tiene el amante o porque tiene el jefe, o hay denostaciones de que esa gorda, esa es una fichera. En el caso de María Rojo, me acuerdo que hubo un tema muy importante en donde ella fue candidata a un puesto en el gobierno del Estado de México y aparecieron bardas y pintas porque tenía un pasado en el cine, ¿sí me explico? O sea, en donde ella trabajaba en sus papeles de diversas maneras. ¿Y qué te podría decir? Y entonces se le señalaba por eso, cuando a un hombre todas esas cuestiones no tienen el mismo impacto. Claro. O, por ejemplo, cuando entrevistas a un hombre que es candidato, le preguntas qué va a hacer en cuestión de Hacienda, qué va a hacer en materia de política exterior, o qué va a hacer en materia, no sé, de impuestos, o algo así. Cuando entrevistas a la mujer, ¿y qué pasó con su novio? ¿Y dónde dejó a los hijos? ¿Y qué marca de zapatos usa? O sea, ¿o por qué la mujer se viste de esta manera? ¿O por qué la mujer se viste de otra manera? ¿O por qué tiene tal peso? Todas esas son cuestiones que afectan a la mujer por ser mujer, ¿sí me explico? Aparte, pocas mujeres en lenguaje ciudadano se avientan a estar en el mundo político, a ser candidatas, y entonces con esas cuestiones pues desalientan. Entonces dicen, no, yo para qué me meto a esto si me van a decir y me van a tachar, etcétera. Hay un caso muy interesante que fue de los primeros casos de violencia política que salió favorable, que lo hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial, y a mí no se me olvida. Es el caso de Evitelia Pacheco en un municipio de Oaxaca. Las mujeres, hubo un grupo de mujeres que querían ser candidatas para una sección de Oaxaca, ya ves que tiene muchísimos municipios y muchísimas secciones. Entonces, número uno, tuvieron que pedirle permiso a los hombres para poder competir. Número dos, los hombres les dijeron sí, compitan, y pero pues no tenían ninguna posibilidad, según ellos, de que ganaran. Era para presidenta, secretaria y tesorera. Evitelia Pacheco, creo que era la tesorera. Ganan ellas esa elección. Entonces los hombres, al grito de que ninguna vieja me va a gobernar, las obligan a renunciar. Evitelia Pacheco se niega a renunciar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La desnudan, la hacen desfilar en la plaza pública, la meten a la cárcel. O sea, ¿por qué? Porque no quería renunciar a esos puestos. Entonces, nuestro México es muy grande y muy diverso y no vemos todas las cuestiones que pueden suceder, por ejemplo, en los pueblos originarios, lo que hablábamos de la interseccionalidad. O sea, ¿por qué? Porque también en los pueblos originarios poco a poco debemos de poder llegar, y es un poco difícil llegar a esos pueblos originarios porque es un sistema patriarcal, ¿sí me explico? Es un sistema en donde no están las mujeres ni los hombres preparados para que tengan gobernantes mujeres. Son pocos los pueblos que realmente lo tienen, a pesar de las cuotas. ¿Por qué? Pues porque se tiene que respetar los usos y costumbres de esos pueblos, pero sí deberíamos de llegar a todos. Y mientras mayor cultura tengamos, mayor educación tengamos, es más fácil que toda la sociedad entienda eso, pues que tanto hombres como mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos. Yo veo que en sus generaciones, las generaciones de jóvenes, esto está ya más normalizado, que ya son más un equipo, que a lo mejor en mi generación o generaciones anteriores a la mía, en donde sí estaban más, ¿cómo se puede decir?, establecidas los roles de mujeres y de hombres y de mujeres
y de hombres. O sea, la mujer en la casa y cuidando a los hijos, o vas a trabajar de secretaria en un horario cómodo, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente vemos jóvenes profesionistas, tanto mujeres y hombres, que caminan iguales y que son un equipo y que quieren la superior, o sea, lograr lo mejor para cada uno del equipo que es, o sea, independientemente de si eres hombre o si eres mujer. Claro, yo creo que ha sido trabajo de muchas generaciones y de tiempo y de educación y de información, justamente. Es mucho educación, es mucho información y esperemos que las nuevas generaciones ya sea un México diferente. Yo admiro mucho a Michelle Bachelet, o sea, ustedes saben perfectamente quiénes son. Cuando ella entra a la presidencia de la República, ella dice que no creía en las cuotas de género. ¿Por qué? Porque las mujeres deberían de, con su presencia, con sus conocimientos y todo, poder subir y alcanzar todos los puestos que sean. Más sin embargo, cuando entra a la presidencia de la República y se da cuenta cómo está realmente el sistema patriarcal, entonces es ahora una gran defensora de las cuotas de género. Porque si no, como son espacios hechos para los hombres y en la mayoría son hombres, es muy complicado que nos dejen entrar. O sea, porque sienten que les estamos quitando un puesto a los hombres, lo cual no es cierto. O sea, y definitivamente es por la capacidad de la mujer y por el derecho que tiene la mujer. O sea, las cuestiones públicas se deben de ver con las dos aristas, tanto de mujeres como hombres, y buscar el bien común para las mujeres y para los hombres. Tiene así en su plática. ¿Qué mensaje le gustaría compartir? O sea, ¿qué es algo que a lo mejor que alguien le haya dicho a usted que le haya marcado, o algo que usted quiera compartirle a las generaciones o a las personas que nos están viendo? Bueno, los jóvenes principalmente que se involucren en la vida pública, porque lamentablemente no tenemos grandes votaciones de juventudes, porque yo lo digo mucho, el Tribunal Electoral, los organismos electorales cumplieron 30 años, entonces las juventudes de ahora nacieron en democracia, para ellos es tan fácil vivir en democracia, pues ir a la escuela, o sea, no es su preocupación porque no tienen idea, porque nunca han vivido de otra manera. Mas, sin embargo, debemos de estar muy conscientes que la vida privada de los jóvenes, de los adultos, tiene condiciones también para que puedan ser de una vida pública, de las políticas públicas que tome un municipio, un estado, un país, va a repercutir en tu vida privada. Entonces, es muy importante que se involucren, que sepan, que hagan propuestas, que tengan un conocimiento. O sea, ¿por qué? Porque obviamente son las generaciones de reemplazo. Entonces, sí es importante la opinión, la voz de los jóvenes, entonces que se involucren y déjame decirte que el Tribunal Electoral también eso hicimos ahí en mi gestión. Nos ha preocupado también mucho el llegar a los jóvenes. Entonces, una de las tareas que tenemos es precisamente difundir la cultura democrática. Hemos ido a los colegios de bachilleres, nos ha abierto la puerta del director general, al Tecnológico de Monterrey, a la UACH, o sea, tenemos una gran solidaridad de todas las instituciones educativas para con el Tribunal Electoral, y también organizamos 3 veces, creo que ustedes lo van a continuar, el llamado TikTok por la democracia, en donde los jóvenes por medio de un TikTok nos decían cómo viven, cómo sienten, cómo viven la democracia, qué piensan de todo eso. Entonces fue un éxito y ojalá se le dé continuidad al TikTok por la democracia. Es mucho trabajo para el tribunal, no somos mucho personal, entonces aquí todos lo hacemos de todo, o sea, de choferes, de actuarios, o sea, hacemos sentencias, foliamos, o sea, nos metemos en todas las áreas, más sin embargo, me siento muy orgullosa del tribunal, muy orgullosa de su personal,
porque nuestras sentencias hablan por nosotros. O sea, ahí están los resultados con las sentencias, con las actividades, con las confirmaciones que nos hacen en que somos un tribunal, o sea, punta de lanza a nivel nacional. Claro. Definitivamente sí. Muchísimas gracias, magistrada, por haber estado aquí con nosotros. Es todo un honor, de verdad. No, al contrario, mucho tiempo para seguir platicando. No, pero muchas gracias a las dos por este espacio y que tenga mucho éxito el podcast. Muchas gracias. Sí. Pues pendientes al siguiente segmento. Gracias. Gracias. Qué gusto real, Fer, poder escuchar el testimonio, las experiencias y sobre todo la trayectoria de una mujer con tanta carrera, con tanta historia y sobre todo con un logro tan importante y tan significativo para las mujeres de este tribunal. Creo que para todas las mujeres, pero sobre todo para las mujeres que estamos aquí, ver que esa silla ya lo ocupó una mujer, que la presidencia ya fue por una mujer y que nos ha ido abriendo paso y camino a todas las que venimos detrás. Pues sí, definitivamente yo creo que también es muy importante pues estos espacios donde nos pueden compartir esas historias, ¿no? De impacto realmente, o sea, historias que te dejan reflexionando en todo lo que nos aportan. Ahora vamos a nuestro siguiente segmento que se llama Te Escuchamos. Hola, bienvenidas, bienvenidos a una sección más de Te Escuchamos. El día de hoy nos encontramos en El Ángel del centro de la ciudad de Chihuahua y vamos a hacer una pequeña encuesta sobre algunos ejemplos para ver qué opina la gente de qué se refiere a violencia política en contra de la mujer. Vamos a ver qué nos dicen. A las mujeres no se les pongan obstáculos para que no puedan ser candidatas como los hombres, algo así. Totalmente la C, o sea, 100% la C es violencia política contra la mujer, y la A pues ahora sí que depende de las tintas. Que a las mujeres candidatas en una elección se les pongan obstáculos y no puedan hacer campaña igual que los hombres. ¿Por qué consideraría que es esa respuesta? Pues no hay como que no hay igualdad, se les está poniendo ahí una traba, un obstáculo para que no puedan ellas competir igual, ¿verdad? Puedan tener la misma oportunidad que los hombres. Ok, bueno, yo considero que es la opción número C, ya que desde mi punto de vista actualmente pues considero que pues es muy común eso. ¿Por qué crees? Pues como indica la pregunta, pues por ser mujeres. Ok, ¿y crees que se puede hacer algo? ¿Qué crees que se pueda realizar para que se eviten estos actos de violencia política en contra de las mujeres? Bueno, yo considero que tal vez cambiar este tipo de prácticas. No, pues naturalmente el inciso C. La realidad es que no hay política que pueda ser separada de la estructura material en la que se encuentra. Que a las mujeres candidatas en una elección se les pongan obstáculos y no puedan hacer campaña igual que los hombres. Pues yo creo que la opción A, si no la última, la 3. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vernos en este nuevo episodio del podcast Así se resuelve. Esperamos que les haya gustado mucho. Ya saben, como siempre, les dejamos las redes sociales por si quieren hacernos alguna sugerencia, comentario, pregunta que se aborde aquí de manera ciudadana. Fer, pero ¿sabes a quién oímos hoy en este episodio? ¿Quién oímos hoy? A Juanpi. A nuestra alerta jurídica, a nuestra producción. Inserten foto de Juanpi aquí otra vez, por favor, para que lo recuerden. Pero no vimos a Juanpi el día de hoy porque anduvo muy ocupado en un evento increíble que organizó el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en la FIL. ¿Qué es la FIL, compañera? ¿Qué es la FIL? Es la Feria Internacional del Libro, es la reunión editorial más grande de Iberoamérica y el tribunal presentó este año nuevamente la revista Quid Juris, editada por el Tribunal Estatal Electoral y arbitrada por la Escuela Libre de Derecho. Y por eso los invitamos a ver una cápsula que tenemos con nuestro evento.
Se presentó la edición número 66 de la revista Quid Juris en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un espacio que enriqueció el diálogo jurídico y académico del país. Presentaron esta edición el maestro Arturo Ramos Obarzo, director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, la maestra Zoad Yanin García González, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y el doctor Manuel Rodríguez Murillo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Asimismo, participaron las magistraturas del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Hugo Molina Martínez, magistrado presidente, así como las magistradas Adela Jiménez Carrasco y Roxana García Moreno. A lo largo de 20 años, Quid Juris ha construido una historia basada en el rigor, la investigación y la colaboración de especialistas comprometidos. Su permanencia es reflejo de un proyecto editorial que evoluciona con cada nueva edición y que apuesta por generar espacios de análisis para la comunidad jurídica y académica. Desde 2005 a la fecha, el tribunal ha realizado la edición, impresión y distribución de más de 60 números de la revista Quid Juris, que simboliza el compromiso del fortalecimiento de la cultura democrática con la participación ciudadana y con la divulgación científica.